35 países hubo un deterioro de los derechos políticos y de las libertades civiles de los ciudadanos, mientras que en otros 34 hubo mejoras. Esto según el informe Libertad en el Mundo 2023 de Freedom House. La clasificación de los países se basa sobre su grado de libertad, con especiales acentos en los derechos políticos y las libertades civiles, de modo de determinar la condición de libre, parcialmente libre o no libre, de cada país o territorio. En 2022, según el informe, 85 de los 210 países y territorios evaluados, el 40,5%, eran libres. 58, es decir, el 27,6%, parcialmente libres. Y 67, el 31,9%, eran no libres. Resultaron ser los más libres Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Canadá. Y resultaron ser los menos libres Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Sudán del Sur y Siria. Entre ambos segmentos, con la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, hubo nuevos golpes o intentos de socavar los gobiernos representativos de Burkina Faso, Túnez, Perú y Brasil. Más allá de que en este último caso los incidentes se produjeron a comienzos de 2023 para impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. También cayeron varios escalones Rusia, Hungría, Nicaragua y El Salvador, entre otros, mientras que ascendieron a la categoría de libres Colombia y Lesoto. Alessandra Pina es la directora de programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, doctora en Ciencias Políticas y Estudios de la Democracia, y a ella le preguntamos ahora si retrocedió la democracia en el mundo a la luz de este informe. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos los amigos de Cadal que nos están siguiendo. Es un placer estar con ustedes. Bueno, como dijiste, desafortunadamente el informe de Freedom House del 2023 sigue afirmando que la democracia está en un declive. Esto es el año 17 de que este informe registra el declive. Pero es verdad que hay una nota positiva. Por primera vez, la brecha entre los países que mejoraron y los países que empeoraron su resultado, su puntaje, es mínima. Por primera vez hay solamente un punto más de declive en comparación con los que mejoraron su puntaje. Entonces, esto abre un poco de una puerta a la esperanza, pero sí y es una esperanza que tiene que ser realística. Desafortunadamente, estamos muy preocupados por los avances del autoritarismo y también de la cooperación y coordinación entre los autoritarismos. El informe dice que América Latina ha sido tradicionalmente una región estable, pero hay puntos negros, digamos, o puntos en discusión. Caso, bueno, Cuba históricamente, pero se sumaron Venezuela, Nicaragua, El Salvador. ¿Cómo lo ves? Bueno, si miramos al mapa, ¿no?, de Freedom House, donde los países tienen colores distintos dependiendo de su estatus, ¿no? Son verdes los países libres, morado los países no libres y amarillo los países parcialmente libres. América Latina es uno de los, y las Américas en general, es uno de los continentes más libres. Pero esto no significa que la situación es positiva, sobre todo porque no tenemos solamente que mirar a la fotografía del mapa, sino mirar el trend. Y el trend desafortunadamente es un trend negativo. Este año es el 50º año que publicamos el informe Freedom in the World, y Cuba es entre los 12 países que nunca cambiaron su estatus. Entonces siempre ha sido un país no libre. Pero, como bien dijiste, Jorge, está acompañado con otros 3 países: Venezuela, Nicaragua y Haití. El número de los países no libres está aumentando. Entonces, este es un elemento que tenemos que considerar. Muy interesante el caso de El Salvador que mencionaste, porque El Salvador hace pocos años era un país libre con sus problemas,
pero era considerado como una democracia. Y ya hace algunos años El Salvador está registrando declives importantes y también este año, después de Nicaragua, que perdió 4 puntos, es el país que más perdió, 3 puntos. Entonces, el trend tiene que ser analizado en conjunto con la fotografía de cuánta población en las Américas vive en libertad, cuántos países son libres. Cada vez hay más democracias consolidadas, pero a su vez cada vez hay más democracias que presentan debilidades. Esto parece una paradoja, pero es lo que se presenta justamente en el informe. Bueno, creo que en los últimos años nos están dando una señal, que primero la democracia no se puede considerar alcanzada nunca. Siempre, todos los días, necesitamos luchar para preservar nuestros derechos, nuestras libertades fundamentales y seguir avanzando en el camino. De hecho, Estados Unidos, que es una de las democracias más consolidadas, en realidad está registrando también algunos declives. Entonces, esto creo que tiene que ser la lección número 1, ¿no? Y también ver cómo las democracias más consolidadas se tienen que sentir responsables, porque son un ejemplo. De hecho, a nosotros nos parece muy interesante lo que pasó en Brasil este año, que nos acordó muchísimo lo que pasó en Estados Unidos hace poco, el importante 6 de enero, ¿verdad? Entonces, este es un primer factor, pero sí tienes razón. A lo largo de los 50 años, lo que nosotros registramos es que las democracias tienen más estabilidad. Es más difícil que un país que es democrático por un número importante, significativos de años, después va retrocediendo. Hay más fluctuación en los países parcialmente libres. Y es ahí donde necesitamos prestar mucha atención. De hecho, es importante que las democracias entiendan cuánto significativo, crucial es apoyar a los actores prodemocráticos en los países que están en una situación más híbrida, para que puedan seguir en su trayectoria hacia la democracia consolidada y puedan tomar distancia de los peligros del autoritarismo. Estamos viendo más coaliciones que partidos políticos. De hecho, también estamos viendo en algunos casos hasta desintegración de partidos políticos tradicionales. ¿Qué rol juegan estas coaliciones y los partidos en sí frente al desafío que significa mantener la democracia? Bueno, creo que el mundo, también el mundo político se evolve, ¿verdad? Entonces necesitamos entender cuáles son la estructura política que bien representa las demandas de los ciudadanos. El problema, en mi perspectiva, no es si tenemos partidos políticos tradicionales, partidos políticos más similares a movimientos o partidos políticos que en realidad son coaliciones de grupo. El importante es mantener el sistema representativo de gobierno. Y es ahí donde es importante que las reglas sean claras, que sean claras también las oportunidades, las reglas para poder participar a los procesos electorales. Y los procesos electorales no son solamente el día de la elección. Claramente, este es el día crucial del proceso, pero también cómo los partidos o cómo los grupos que compiten pueden presentar sus programas a los ciudadanos, cómo es su presencia en los medios de comunicación. Entonces, hay muchos elementos que se tienen que considerar para que las elecciones sean democráticas y que la participación también a la competición sea en el respeto del pluralismo. Pero hay un caso particular en América Latina, que es Perú.
con 4 presidentes en 5 años, con Pedro Castillo, Dina Boluarte, Pedro Castillo que quiso disolver el Congreso, y también allí hay acusaciones contra los partidos representados en el Congreso, en algunos casos con escasísimo nivel de representación. Está destacado en el informe. Exacto. El caso de Perú es un caso... Es un caso que, que estamos monitorando desde cerca en los últimos 4 o 5 años. De hecho, Perú tuvo muchísimas fluctuaciones. Está prácticamente en el medio entre los países parcialmente libres, los países libres, ¿no? Entonces era parcialmente, tuvo un declive, pasó de libre a parcialmente libre, después parcialmente libre a libre y otra vez ahora es parcialmente libre. Y esto es una clara síntoma del resultado, perdón, de la instabilidad política. Entonces, ahí creo que el problema es más complejo, ¿no? Si el presidente, los partidos políticos, parece una situación sistemática y que ahora está perdurando en el tiempo. Es importante, pero en un caso como Perú, el caso como Perú, creo que manifiesta exactamente la preocupación que estaba hablando antes. Necesitamos apoyar a Perú, no podemos perder Perú. Entonces es importante que sí hay instituciones débiles, hay instabilidad, pero las democracias de la región y en general las democracias necesitan apoyar a Perú para salir de esta crisis de una manera que las instituciones se puedan fortalecer, el deseo, las demandas de sus ciudadanos pueden tener respuestas en las instituciones representativas. Primero el Parlamento, pero también en el Ejecutivo y en el Judicial. Y también el uso de la fuerza necesita ser proporcional a las amenazas, porque un uso desproporcionado también es un claro elemento de preocupación en un país democrático. No, pero en algún caso me imagino que más allá del apoyo que se le pueda brindar a Perú, también eso depende de digamos, de la voluntad de Perú de aceptar ese apoyo. Exacto. Primero es la voluntad, porque sabemos que la democracia se puede apoyar, pero en realidad lo que crean democracia, que construye democracia, son las personas dentro del país y primero los políticos, ¿no? Los actores políticos. También, entonces, es claro que se tiene que prestar ayuda, pero si la ayuda no está recibida, ahí la situación es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Alessandra, ¿cuánto pesan en este momento y en esta coyuntura, cuánto pesan las autocracias que han proliferado en el mundo? Hablabas de Estados Unidos, bueno, la época de Donald Trump y lo que ocurrió el 6 de enero de 2021, pero también podríamos pensar en López Obrador en México, bueno, en El Salvador que ya mencionamos, en Venezuela, en Nicaragua. Es decir, es un fenómeno dentro de la democracia, porque se mantienen los 3 poderes, no hay golpes de Estado, no hay golpes militares, pero sí dentro de las democracias aparecen figuras que de pronto quieren tomar con un puño los 3 poderes. Exactamente, estamos bastante preocupados. Es importante, como dije, que los ciudadanos entiendan que la democracia no es para siempre, que cuando se conquista democracia se tiene que cultivar como se cultivan las flores y se tiene que alimentar con agua todos los días. Hay los casos, ¿no? De las dictaduras que mencionamos, que son casos claros, ¿verdad? Pero también hay casos donde no podemos hablar de dictaduras, pero donde hay muchas preocupaciones porque vemos el declive, el deterioro de la democracia y un deterioro de la democracia puede llevar a lo largo del tiempo a tener no solamente problemas de democracia, sino autoritarismo, el nacimiento de autoritarismo. Nadie podía pensar hace más de 2 décadas, ¿no? Que Venezuela iba a llegar a este punto. Entonces, esto tenemos que entender
la lección, aprender de la lección, y los ciudadanos necesitan entender cuando hay señales de alarma. Porque, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde las señales de alarmas para nosotros son claros, donde vemos un presidente que sigue con su estatus de excepción, sigue con decisiones autoritarias justificadas con la seguridad. La seguridad es un problema del Salvador que persiste a lo largo de los años, pero que necesita encontrar soluciones democráticas, soluciones donde hay respeto de los derechos humanos, donde se preserva la seguridad de los inocentes. Y en este caso, pero sabemos que el consenso que el presidente Bukele tiene entre la población, los ciudadanos salvadoreños, es muy grande. Entonces, es ahí donde necesitamos también ver cómo comunidad internacional podemos entrar en la brecha, ¿no? de la ciudadanía y explicar la importancia de los derechos humanos. A veces, para nosotros que trabajamos toda nuestra vida dedicamos a los derechos humanos, para nosotros estos son conceptos básicos, pero necesitamos entender que son conceptos a veces difíciles, sobre todo en sociedades donde hay mucha violencia, en donde entonces no se puede, el objetivo primario es alcanzar una vida dignitosa. Entonces, a veces están dispuestos a pagar precios que ni se dan cuenta de lo peligroso que es. El problema es no solo de El Salvador, el problema es que el modelo de Bukele se ha convertido en algo así como un modelo de exportación que quieren adoptar otros países, especialmente de América Central. Sí, de hecho vemos que también Honduras tuvo su estatus de excepción. También estamos preocupados con Guatemala, donde hay periodistas, periodistas presos, hay abogados presos, con sentencias que se renovan. Entonces, a veces cuando pensamos a los presos políticos, pensamos solamente a las dictaduras, pero hay presos políticos también en otros países, y la privación arbitraria de la libertad, especialmente cuando hablamos de jueces, por ejemplo, o de periodistas que tienen un papel fundamental en la división de poder o en monitorar, investigar los escándalos que pasan cuando esta división de poder no se respeta. Estos son la primera línea de la defensa de la democracia, y tenemos que estar bien conscientes que esto es algo que necesitamos denunciar primero, y también ver cómo fortalecemos las voces libres que permanecen en estos países. Alessandra, a la luz del informe y a la luz de tu trabajo, ¿sos optimista con respecto a América Latina y el Caribe? Creo que siempre necesitamos ser optimistas. No podemos alcanzar cambios positivos si no creemos que estos cambios sean posibles. Pero esto no significa que esto va a ser fácil. Necesitamos ser bien conscientes que cada uno tiene que hacer su parte. Primero, entonces, necesitamos fortalecer la sociedad civil, los actores políticos independientes y prodemocráticos que están en estos países, los periodistas. Necesitamos ser coalizados. Necesitamos ver cada uno con su propia responsabilidad, con su propio marco de acción, cómo agir en conjunto. Lo que estamos viendo es que las autocracias, las dictaduras, están en comunicación, están compartiendo información, están creando estrategias de tácticas comunes. Lo mismo necesitamos hacer nosotros. Lo mismo necesitamos coordinar, compartir y tener estrategia. Las democracias, por su naturaleza,
tiene muchos cambios, ¿verdad? Y esto es lo que hace una democracia funcional. Cambian los deseos, las demandas de los ciudadanos y cambian los gobiernos. Pero esto también es una oportunidad, pero a veces no hay estrategia de largo plazo. Hay estrategia a 4 años, hay estrategias a 2 años. Y esto a veces puede ser un elemento de dificultad en esta lucha por la libertad de los derechos fundamentales y las democracias. Me quedo con una frase que se me acaba de ocurrir: a la democracia hay que tratarla como al pétalo de una rosa. Exacto. Alessandra, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Cadal. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.